regreso, el CERNAC presentó una demanda colectiva en contra de 2 cadenas de supermercados para buscar compensaciones. Esto en el caso de la colusión de la venta de los pollos. Esta acción judicial fue interpuesta en contra de Walmart y SMU con el objetivo de que los tribunales establezcan los montos de compensación para los consumidores que fueron afectados entre el año 2008 y 2011. Según lo que dice CERNAC, las propuestas presentadas por las empresas no alcanzaban las exigencias mínimas en torno a este procedimiento que es voluntario colectivo, pero según Walmart hubo acá una disposición a compensar por una cifra que era menor y que fue calificada como insuficiente. ¿Qué ocurrió con SMU? No presentó la propuesta y esto quedó fuera del plazo que estaba establecido. Hemos interpuesto una demanda colectiva en contra de las empresas Walmart y SMU para que sea la justicia en definitiva quien establezca las compensaciones a los consumidores que se vieron afectados tras la colusión de precios en la venta de carne de pollo fresco ocurrida entre los años 2008 y 2011. En el caso del líder, solo estuvo disponible a compensar por un piso mínimo basado en un informe propio, pero dados los cálculos recomendados fue insuficiente. En el caso de SMU, el plazo del procedimiento voluntario colectivo venció hoy sin conseguirse un acuerdo con la compañía. Bueno, ante esto, Walmart respondió lo siguiente, que decidieron restarse de este procedimiento porque acusan inconsistencias y fallas metodológicas en los datos incluidos en este informe técnico preliminar. ¿Qué dice SMU? Argumenta que lamentan no haber alcanzado un acuerdo con el CERNAC, pero que los errores técnicos y jurídicos y metodológicos contenidos en las bases presentadas a la compañía eran graves, según lo que ellos plantean, y que hicieron imposible a SMU formular una propuesta. Bueno, vamos a seguir profundizando en este tema. Tenemos hasta ahora la comunicación con el presidente de CONADECUS, Hernán Calderón. Muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, ¿qué le parece lo que estábamos revisando recientemente, que es la decisión tanto de Walmart como de SMU de plantear que aquí hay errores metodológicos? En el fondo hay un cuestionamiento a la posibilidad de una compensación y hay que decir que este fue un fallo que incluso fue ratificado por la Corte Suprema en todo lo que se había decretado en esta posibilidad de una compensación dictado ya por tribunales también de la libre competencia. Entonces, ¿qué significa? ¿Ya esto es un revés? ¿Deja en foja cero la posibilidad de las compensaciones? No, de ninguna manera. Esto es una posibilidad de un procedimiento que es el PVC, que es un procedimiento voluntario donde las empresas concurren y donde en un plazo máximo de 6 meses, es 3 meses prorrogable por otros 3 meses más para poder llegar a un acuerdo para poder compensar a los consumidores. Este es un procedimiento administrativo rápido que es para evitar las demandas colectivas que son sumamente largas y son de muchos años. Por lo tanto, es un procedimiento que quedó establecido en la última modificación de la ley. Esto no impide que los consumidores y que podamos seguir un procedimiento en tribunales para que sea el tribunal el que dictamine la sanción y pueda determinar cuál es el monto de la compensación que deben recibir los consumidores. Por lo tanto, lo que ha hecho CERNAC hoy día es lo correcto. Ante el fracaso y el retiro de uno y el incumplimiento de presentar una propuesta por parte de la otra de las empresas, lo que corresponde es precisamente esto, que CERNAC inicie la acción colectiva, a la cual nosotros en CONADECU también nos vamos a sumar. Nosotros estábamos también dentro del procedimiento colectivo, especialmente de Walmart, no de CMU, pero éramos parte de ese procedimiento, y nosotros también vamos a hacer las acciones, vamos a acompañar al CERNAC para poder lograr que los acuerdos, si es posible, en una conciliación ante los tribunales, o simplemente continuar el juicio hasta que tenga los fallos finales y los tribunales determinen cuál es la compensación justa que van a recibir los consumidores por esta colusión. Claro, pero el hecho de que llegue a tribunales obviamente ralentiza esto. La idea era poder llegar a un acuerdo con las propias empresas, que fue en el fondo lo que descartaron el día de hoy, ¿no? Efectivamente, este era un procedimiento
que si se hubiera llegado a un acuerdo habríamos tenido en los próximos meses la compensación para los consumidores. Hoy día el tiempo es un poco incierto. Sí. Podríamos estimar que si no hay acuerdos previos o una conciliación, podríamos llegar fácil 4 o 5 años más. Ese es lo que sucede con estas demandas colectivas, que son de muy largo aliento, son muy largas, y bueno, tenemos una facilidad en este caso. Los hechos están comprobados, los hechos están probados, los hechos están ratificados de la colusión en la cual estuvieron involucradas estas empresas, porque además no hay que olvidar que la otra empresa involucrada, que es Cencosud, no quiso acogerse al procedimiento voluntario colectivo y por lo tanto ya las acciones, las demandas colectivas están presentadas hace bastante tiempo, por lo tanto esas están en curso. Lo que aquí tenemos que hacer es justamente unir fuerzas con el CERNAT para poder llegar a los tribunales y que los tribunales dictaminen de acuerdo a los informes económicos que puedan presentarse. Usted dice algo que es absolutamente cierto, que esto ya está comprobado, que esto está determinado por los tribunales, pero en lo que hoy dice Walmart en particular, dice, no existe daño comprobable a los consumidores. ¿Cómo puede ese punto que ellos plantean interceder en lo que está por venir, en ir a tribunales para que esto se pueda zanjar y exista la posibilidad de algún tipo de compensación? A ver, la opinión que tenemos nosotros y de todos los que hacemos defensa de los consumidores, no hay colusión que no afecte a los consumidores. Sin duda. Siempre que hay una colusión, de quien sea en la cadena desde la producción hasta la distribución, siempre el daño va a ser a los consumidores porque busca un objetivo de rentabilizar el negocio, no competir, y por lo tanto el consumidor final es el que paga el costo de este tipo de prácticas. Por lo tanto, eso decir que no hubo daño al consumidor, eso es muy difícil poder decir palabras de ese tipo, porque no puede ser que la colusión no es precisamente para poder beneficiar al consumidor. La colusión es para beneficiarse los productores, los distribuidores, los importadores, los que manejan la cadena de toda la cadena de producción. Y ahí, cuando uno se remonta al caso, por ejemplo, de la colusión que hubo del papel higiénico, una de las problemáticas o también lo que ocurrió con las farmacias era cómo acreditar que las personas durante ese rango de años, quiero decir, entre 2008 y 2011, efectivamente compraron pollo y se vieron afectados por esta colusión, porque uno entiende que obviamente la gente no tiene guardada una boleta de ese año y en específico de ese alimento, de un pollo. Pero la pregunta que en ese caso se zanjó con un pago, podríamos decir, a todos los mayores de 18 años, ¿qué propuestas se han analizado en torno a este tema? Pensando que uno de los argumentos que presenta precisamente una de las empresas es decir que esto no puede ser comprobado de esta afectación a los consumidores. Bueno, nuestra legislación del consumidor tiene claramente establecido estas posibilidades. Por eso cuando demandamos es por el interés difuso de los consumidores. Claro. Porque no son precisamente identificables o pueda determinarse la cantidad, pero sí podemos determinar el daño económico que se produjo. Y es por eso que cuando estábamos hablando del daño que se produjo por ejemplo, en la colusión del papel higiénico, era un daño difuso y por eso la determinación fue entregarle a todos los mayores de 18 años una compensación. En el caso del pollo, si bien podríamos identificar a algunas personas, no son determinables, pero sí hay grupos, en el caso de la farmacia, en el caso de la colusión de la farmacia, sí había un grupo que era difuso y había otro que sí era determinable. Que era por el tipo de remedio y por cierta información que había de aquello, sí. Y por el registro de la información que había. Sí. Por lo tanto, nuestra legislación considera la opción donde el daño se pueda comprobar, pero no se pueda determinar las personas. Y ahí el daño es colectivo, es difuso, y por lo tanto no son determinables, pero sabemos cuánto es el daño. Y por lo tanto, ese daño se le debe compensar a los grupos, a las personas o en general a los grupos de consumidores que consumen este producto. Por lo tanto, hay mecanismos. Eso no es verdad de que no sea posible determinar, pero sí se puede determinar el daño económico. Y aquí lo que buscamos es que la determinación sea
que se establezca cuál es el daño económico y posteriormente se pueden hacer grupos, subgrupos, a los grupos que podamos identificar y a los que no podamos identificar buscaremos otras formas de compensarlo. ¿Hay algún estimativo que tengan precisamente de ese daño o de cuánto podría ser la compensación? Mire, es tan diversas las cifras entre lo que entregan las empresas con las que entregan, porque además los estudios son reservados, no se puede dar los montos, porque claramente esto está establecido dentro de los acuerdos que se hacen. Por lo tanto, lo que sí podemos decir de que aquí hay estudios que han determinado montos de muy diferentes con respecto al daño producido. El daño producido se tendrá que determinar a lo mejor en otro estudio independiente que sea objetivo, de tal manera que los tribunales determinen cuál es el estudio que tiene la validez y que compensa efectivamente a los consumidores. Ahora que por lo menos en el caso de Walmart y SMU se toma esta decisión en torno al tema y usted dice que ya había una posición adoptada por Cencosud, el momento que se va a tribunales para poder llegar a una compensación y se puede acreditar en lo que también nuestra justicia dijo que efectivamente ocurrió, ¿no? Que fue esta colusión, ¿se toma por caminos distintos con cada una de ellas o esto va, podríamos decir, el mismo paquete de todos los que fueron, los que cometieron, podríamos decir, esta colusión? A ver, aquí las demandas son, cada empresa va a recibir su propia demanda. Ya. Se pueden demandar las dos, pero no todas provocan el mismo daño. Por lo tanto, como el caso de Cencosud, como el caso del papel higiénico, el caso del papel higiénico se demandó en conjunto a las dos empresas. Una llegó a conciliación, la otra no llegó, sí. Y la demanda colectiva continúa con una de las empresas que no estuvo disponible para llegar a un procedimiento de mediación. Por lo tanto, en este caso va a suceder lo mismo. Se pueden hacer una sola demanda contra las dos o se pueden hacer separadas una demanda a cada empresa. En general, después se van a acumular las demandas. Nosotros vamos a hacer demanda también. Por lo tanto, en el momento se van a acumular con las de CERNAC para poder enfrentarlas en conjunto. Probablemente van a haber otros actores que también podrían hacerse parte o demandar. Por lo tanto, el procedimiento, hay varias aristas aquí para poder llegar a determinar precisamente cuál es el daño a los consumidores y cuánto es lo que se debe compensar, y después veremos cómo vamos a poder compensar de acuerdo a los montos a los consumidores afectados. Hernán, quiero llevarlo a otra información, que es esta decisión de algunos parlamentarios de cuestionar esta ley pro consumidor, que en el fondo dice que en nuestro país una oferta no puede estar asociado a que uno tenga una tarjeta, sobre todo de las casas comerciales asociadas a ese enganche o a esa oferta. Ellos dicen que aquí se está restringiendo la libertad económica y además también es una ley impulsada por el propio gobierno. Entonces, ¿cómo analiza este punto que hacen los parlamentarios de cuestionar esto, que sabemos que hubo escándalo, algunos casos bien emblemáticos respecto a ciertas ofertas asociadas a una tarjeta, a repactaciones, que podríamos decir que es una situación mucho más extrema, pero que también se dio en torno a esta temática? A ver, para aclararlo, esta indicación no fue del gobierno, fue de parlamentarios, que fue rechazada en 2 oportunidades en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que después se ingresó nuevamente en el último trámite en la Comisión de Economía del Senado, donde no tuvimos oportunidad de discutirla. La verdad es que desde el punto de vista nuestro, esto no es pro consumidor, esta indicación. Al consumidor lo que necesita es libertad de elección para poder tomar las decisiones informadamente. Nosotros decimos de que que si las empresas ofrecen ofertas asociadas a sus tarjetas, se debe regular para que puedan pagarla con cualquier medio de pago. Eso le da la libertad al consumidor de utilizar la tarjeta asociada y inmediatamente, si quiere, la puede pagar en efectivo o prepagarla, pero con cualquier medio de pago.
puede ser tarjeta RUT, prepago. Pero entonces, ¿sí estarían de acuerdo que haya una todo. relación entre esa oferta y el uso de una tarjeta? Como con Adecus. Claro, la posición nuestra es esa, que debe regularse para que pueda pagar con cualquier medio de pago. Ya. Y además nosotros incluimos otra idea para que se incorporara, en que las empresas, cuando oferten estas ofertas asociadas a su tarjeta, deben informar el historial del precio de los últimos 6 meses y debe tener a lo menos una rebaja del 10% con respecto al precio más bajo de ese periodo. De tal manera de transparentar que eso efectivamente es una oferta, no como muchas veces nosotros mismos hemos denunciado que se manipula el precio para poder aparentar una rebaja y que no la es. Esta fue otra de las propuestas que pusimos. También aclarando que cuando la persona compra precio contado 30 días, la persona, repito, puede prepagar en el mismo momento que hace la compra, la puede pagar en efectivo. Pero siempre teniendo esa posibilidad... O tiene 30 días para pagarla. Ya, ahí está el punto que ustedes defienden. Y entiendo que usted me dice que esto tiene que ver con poder generar mayor competencia. Pero no está la posibilidad que alguien lo pague en efectivo. O sea, el fondo tiene hasta 30 días para hacer ese pago. Pero ¿qué pasa con los costos asociados a esa tarjeta, que es el fondo del argumento que está aquí, que es tener un cobro mensual de mantención que igual a la larga incide en el precio que uno está pagando más allá de la oferta concreta? Si usted compra precio contado 30 días, nosotros propusimos que no tuviera costo de comisión ni intereses, cosa que no tiene, porque es precio contado. Por lo tanto, no hay ninguna carga adicional a la persona más que utilizar la oferta. Si la persona está optando por tomar el crédito y lo toma a 4 cuotas, a 6 cuotas, lógicamente, pero esa es una decisión del consumidor. No podemos obligarlo a no tener la posibilidad de beneficiarse con una oferta que le está dando por medio de esta tarjeta. Nosotros creemos que eso es libertad para el consumidor, porque si no lo compra con ese método, con ese mecanismo, que a lo mejor el proveedor ofrece una mejor oferta, una rebaja mayor, porque usted es cliente, se va a ir y va a comprar a lo mejor a un precio superior. Ya, y en razón ahí del tiempo para aclarar ese punto, ¿en qué línea está con Adecus en esta, por lo menos, apelación o punto que se plantea por parte del parlamentario chileno, que es un poquito más allá de lo que usted dice, que efectivamente que no se puede restringir que exista esa relación entre una oferta y una tarjeta? Pensando en la ley que ya fue aprobada, ¿qué va a hacer con Adecus? ¿Respeta lo que ya dice la normativa o también está la idea de analizar y poder incluir alguna de las indicaciones y puntos que usted nos ha planteado? Nosotros creemos que esto se tiene que rectificar ahora. No podemos hacer una ley especial para poder rectificarlo. Aquí tenemos el mecanismo que el gobierno mande un veto sustitutivo que se acuerde con el Congreso para darle la indicación que corrija este error y se pueda normar de otra manera, pero no prohibir este acceso que tienen los consumidores a tener ofertas asociadas a tarjetas. Porque eso no impide un poco la libre elección que tiene el consumidor. Además, este es un tema de fidelización. Las empresas justamente lo que hacen es promover la fidelización para tener a sus clientes y a sus clientes darle ofertas especiales. Y si tiene beneficio, el problema es que esto no solamente afecta al retail, afecta en la farmacia, le puede afectar cuando compra medicamentos, le puede afectar en el supermercado cuando tiene ofertas asociadas a sus propias tarjetas, y mucha gente que compra los alimentos con tarjeta, y por lo tanto esto no es solamente una parte, pero también tiene un tema que afecta a un sector, no afecta a todos los sectores. ¿Por qué no se afecta a la venta de automóviles, que lo obliga a tener un crédito atado a un banco para poder acceder a la compra de un vehículo con un descuento? Y además que los mismos concesionarias hoy día nos venden vehículos al contado, todos asociados a un crédito, o sea, la venta atada. Bueno, y eso no está incluido en esto. Por lo tanto, creo que tampoco pueden haber discriminaciones. Si es para uno, que sea para todos. Me parece que eso es básico.
Hernán Calderón, le agradecemos el tiempo y la posibilidad de conversar de todos estos temas. Que esté muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Adiós.